Bendiciones para todos. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bendiciones. Hoy quiero hablarte del Evangelio, cómo debemos de llevar el Evangelio, cómo nosotros debemos de hablar el Evangelio o qué necesitamos para hablar el Evangelio con poder. Pablo, en 1 Corintios capítulo 2, verso 13, dice Pablo, el apóstol Pablo dice: lo cual también hablamos no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice Pablo que él llevaba la palabra no con su sabiduría. El Evangelio no es con sabiduría humana. El Evangelio viene del Espíritu y tenemos que llevarlo con el Espíritu. Esto no se trata de tu conocimiento. Esto no se trata de tu alto grado de estudio. Esto no se trata de que tú eres alguien grande. Esto se trata del Espíritu Santo de Dios. Pablo era un hombre que tenía conocimiento de todos los índoles. Pablo era un hombre estudiado, preparado. Pero cuando él fue a los Corintios, él le dijo que no iba con palabra humana, sino con palabra del Espíritu. Por eso es que esa palabra, la que se habla del Espíritu, es la que llega, la que transforma, la que te da vida. Muchos hombres desde todos los tiempos han tratado de predicar el Evangelio con su propia sabiduría y su filosofía. No se trata de eso. Se trata de algo más. Se trata de Dios. Se trata del Espíritu. Él es el que tiene que estar en ti. Nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu Santo para poder llevar el Evangelio adecuadamente. Me gusta porque Pablo, con todo el conocimiento que él tenía, él aclara esto. Ahora vamos a ir a otro texto ahí mismo en 1 Corintios capítulo 2, el verso 4. Vuelve Pablo y dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Del Espíritu y de poder. Pablo echó todo su conocimiento. Incluso Pablo dijo en una ocasión que todo él lo tenía por basura por ganar a Cristo. Ahora, Pablo no usaba su conocimiento humano. Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo y llevaba ese evangelio con poder, que es el evangelio que nosotros como pueblo de Dios tenemos que llevar. Un evangelio, no un evangelio de acuerdo a lo que tú piensas, a lo que tú crees, sino el evangelio lleno de poder, el evangelio que transforma. Los discípulos, todos, eran llenos del poder de Dios, e incluso en el aposento alto ellos fueron llenos, revestidos. Dice la Biblia que cuando Jesús ascendió al cielo, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Después ellos estaban reunidos en el aposento alto. Entonces esa llenura, esa cobertura, esa llenura la necesitamos todos para nosotros poder ser útil llevando el evangelio. Así es que no se trata de tu conocimiento, de tu inteligencia. Esto se trata también de que Dios escoge a quien Él quiere para llevar el evangelio. Hay personas que menosprecian a otros, tal vez por su grado de madurez, tal vez porque tienen un estudio alto, tal vez son altos en su educación. Vuelvo y te digo, no se trata de tu educación, no se trata de que tú tienes mucho conocimiento, no. Se trata de Dios. Todo nosotros lo hacemos por la gracia y la misericordia de Dios. El evangelio
no es un juego. El evangelio no es emoción. El evangelio no es brincar mucho, aunque creo que cuando el Espíritu Santo viene sobre ti y te llena, tú puedes temblar, porque es la llenura de Él que puede hacer todas esas cosas en ti. Pero el evangelio es algo más que brincadera, es algo más que una emoción. El evangelio es poder de Dios. Así que Pablo también dice, ahora nos vamos a ir en 2 Corintios, te estoy citando unos cuantos textos para que veas que esto no se trata de tu inteligencia ni tu sabiduría. Por eso es que Dios, por ejemplo, escoge a gente, como dice la Biblia, que Dios escogió de lo menospreciado, de lo vil, de lo que tal vez son menospreciados, que alguien grande tal vez no lo mira, y Dios lo escoge y lo levanta. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado cuando vemos a alguien en el menospreciarlo, porque Dios puede levantar a esa persona y avergonzar a cualquiera que se crea grande, que se crea alguien. El evangelio, Dios cogió a lo humilde, a lo manso, y le reveló su secreto. Así que aunque cualquier estatus social que quiera, puede tener a Jesús y también llevar la palabra, porque el evangelio es para todos. Solamente te estoy diciendo que no se trata de tu sabiduría. No hay sabiduría que valga aquí, no. Esto se trata del Espíritu Santo de Dios y poder de Dios. Dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 1, el verso 12, dice: porque nuestra gloria es esta, dice Pablo, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Ahí vuelve Pablo y dice que por la gracia de Dios, ellos llevaron el evangelio por el mundo. Pablo llevó el evangelio por la gracia de Dios, por la sabiduría que venía de Dios, por el Espíritu Santo, no porque él tenía ese gran conocimiento, no. Pablo lo aclara. Por eso es que hay personas que dicen: wow, pero no entiendo cómo es que esta persona lo menosprecian, tal vez porque tiene tal vez un bajo, tal vez en estudio, tal vez no es muy avanzado, tal vez en estudio, pero es que no, es que Dios puede avergonzar a cualquiera. Solamente tenemos que abrir el corazón y llenarnos de esa palabra, llenarnos del Espíritu Santo y llevarlo con poder, el evangelio. Así que no es con sabiduría humana. Pablo llevó el evangelio por el mundo. Los discípulos también, en una ocasión, cuando lo llevaron delante de los jefes, de los gobernantes, el Espíritu Santo venía sobre ellos y ellos daban la palabra. Y ellos decían: pero no son esta gente la del vulgo, la gente, ¿cómo ellos pueden hablar con esa sabiduría? Lo que pasa es que cuando el Espíritu Santo está en un hombre, Dios lo capacita, Dios le da lo que tiene que hablar. Por eso es importante llenarte del Espíritu Santo. Tienes que tirar todo tu sabiduría humana a la basura, como Pablo. Pablo todo lo tuvo por basura. Aún su conocimiento en cuanto a la ley. Fariseo de fariseo era Pablo. Un hombre que estudió a los pies de Gamaliel, un maestro eminente en aquel entonces. Pero Pablo dijo: todo lo tengo por basura. Entonces Dios le dio lo que él tenía que dar. Así que Dios te quiere dar a ti lo que tú tienes que dar a los demás. Así que llénate del Espíritu Santo. Recuerda que nadie te ama como te ama Jesús.